El silencio de la noche se rompió con un estruendo que hizo vibrar las ventanas. No era un trueno, no era un avión. Fue un golpe seco, metálico, como si el cielo hubiera escupido algo contra la tierra. Los perros ladraban, los niños lloraban, y los adultos salieron a la calle con miedo en los ojos. Allí, en medio del descampado, se levantaba una nave destrozada, humeante, con luces parpadeando como un corazón moribundo. Y de ella, tambaleantes, cayeron soldados extraterrestres. No eran figuras de películas, no eran monstruos de fantasía. Eran seres reales, con armaduras agrietadas y miradas que mezclaban arrogancia y desconcierto. Fue en ese instante que todos pensamos, caramba, esto va en serio. Bienvenido a Nexo HFY, prepárate para una historia donde la humanidad brilla. Los soldados extraterrestres se levantaron con dificultad, pero pronto recuperaron su postura. Eran altos, con piel grisácea y ojos que brillaban como carbones encendidos. Sus armas parecían parte de sus cuerpos, extensiones naturales de su rabia. La gente retrocedió, algunos corrieron, otros se quedaron paralizados. Pero la asociación de propietarios no tardó en aparecer. Clara, la presidenta, llegó con su séquito, con esa sonrisa falsa que usaba para disfrazar su veneno. Esto es inaceptable, dijo con voz firme. No podemos permitir que criaturas ajenas traigan caos a nuestro vecindario. Este barrio tiene reglas. Las palabras fueron como cuchillos. El extraterrestre más alto dio un paso adelante, levantando su arma, pero no. Disparó. Sus ojos recorrieron a la gente, como si estuviera evaluando quién era débil y quién era fuerte. Mi padre dio un paso adelante, con la calma de quien sabe que el miedo no puede dominarlo. No somos monstruos, dijo. Este es nuestro hogar. Y si ustedes creen que pueden venir aquí a imponer su fuerza, se equivocan. El silencio fue pesado. Clara frunció el ceño. No podemos permitir que esto continúe. La asociación decidirá qué hacer. Era la voz de la burocracia, fría, arrogante, incapaz de ver más allá de sus propias normas. Los soldados extraterrestres se miraron entre sí, confundidos. No esperaban resistencia, no esperaban que simples humanos los enfrentaran con palabras. Pero lo que no sabían era que cada palabra era un disparo, cada gesto un desafío. Esa noche, el dolor se mezcló con el miedo. Los vecinos se reunieron en casas, murmurando sobre lo que habían visto. Algunos querían huir, otros querían luchar. Mi madre lloraba en silencio, pensando en lo que podría pasar. Mi hermano gritaba de rabia, incapaz de aceptar la humillación. Y yo sentía que el mundo se nos venía encima. El comandante de nuestra familia, mi padre, lo dijo claro, ellos creen que pueden dictar cada aspecto de nuestras vidas. Lo que no saben es que cada golpe que nos dan nos hace más fuertes. Estos soldados vinieron a imponerse, y la asociación quiere aprovecharlo para controlarnos aún más. Pero aquí empieza nuestra venganza. Y cuando todo termine, gritaremos juntos, joder, por fin. El rugido que salió de nuestros pechos no fue literal, pero se sintió en el aire. Era rabia, era orgullo, era humanidad. Clara nos miró con desprecio, pero ya no tenía el mismo poder. Los extraterrestres, aunque no entendían nuestras palabras, percibieron nuestra fuerza. Y en sus ojos vimos algo que nunca olvidaremos, respeto mezclado con miedo. El cliffhanger llegó con una carta de la asociación. Clara había decidido que nuestra familia sería sancionada por permitir prácticas indebidas en el vecindario. Era el inicio de una guerra abierta, una guerra que no solo era contra los soldados extraterrestres, sino contra todo lo que representaba la asociación, arrogancia, abuso, indiferencia. El amanecer después del choque fue extraño. El barrio entero parecía contener la respiración, como si las paredes mismas supieran que algo había cambiado para siempre. Los soldados extraterrestres seguían allí, tambaleantes, con sus armaduras agrietadas y sus armas brillando bajo el sol. No habían disparado todavía, pero su sola presencia era un recordatorio de que la paz había terminado. Mi madre no pudo dormir esa noche.
Se quedó sentada en la mesa de la cocina, con las manos temblando, pensando en lo que pasaría si esos seres decidían atacar. ¿Y si entran a las casas? ¿Y si nos quitan a los niños? Murmuraba. Mi hermano, más joven, explotó de rabia. No. Podemos vivir con miedo. Tenemos que enfrentarlos. Pero mi padre, con la calma de quien sabe que el miedo no puede dominarlo, lo detuvo. No se trata de gritar. Se trata de resistir. Y resistir empieza aquí, en casa. La asociación de propietarios no tardó en aprovechar la situación. Clara, la presidenta, envió una carta esa misma mañana. La familia Martínez será sancionada por permitir la presencia de elementos ajenos en el vecindario. Era absurdo. No habíamos invitado a los extraterrestres, no teníamos control sobre su caída. Pero Clara veía en ellos una oportunidad, usar el miedo para reforzar su poder. El dolor humano se intensificaba. Los vecinos murmuraban entre sí, algunos querían huir, otros querían luchar. Elena, nuestra vecina más cercana, vino a visitarnos con lágrimas en los ojos. Mi hijo no pudo dormir. Dice que esos soldados lo miraron como si fuera un insecto. ¿Qué vamos a hacer? Mi madre la abrazó, llorando. No lo sé, pero no podemos dejar que nos quiebren. Los extraterrestres empezaron a moverse por el barrio, explorando, observando. No atacaban, pero su arrogancia era evidente. Caminaban como si fueran dueños del lugar, como si nuestra tierra fuera suya por derecho. Los niños los miraban con miedo, los adultos con rabia. Y la asociación, en lugar de defendernos, se alineaba con ellos. Clara organizó una reunión comunitaria, diciendo que debíamos cooperar para mantener la armonía. Mi padre se levantó en esa reunión y dijo, ¿armonía? ¿Desde cuándo la humanidad se mide por reglas absurdas? Estos seres han caído aquí sin invitación. Y ustedes quieren usar su presencia para controlarnos aún más. No lo vamos a permitir. El silencio fue pesado. Algunos vecinos lo miraron con respeto, otros bajaron la cabeza. Clara frunció el ceño. Las reglas existen para mantener el orden. Si dejamos pasar esto, mañana, cualquiera hará lo que quiera. El dolor familiar se profundizaba. Mi madre lloraba cada noche, pensando en lo que podría pasar. Mi hermano gritaba, de rabia, incapaz de aceptar la humillación. Yo sentía que el mundo se nos venía encima. Pero en medio de ese dolor, también había algo nuevo, unión. Nos mirábamos con más fuerza, nos hablábamos con más sinceridad, nos sosteníamos unos a otros. Era como si la amenaza de perderlo todo nos hubiera recordado lo que realmente importaba. El extraterrestre más alto, el que parecía líder, se acercó a nuestra casa una tarde. No habló, no disparó. Solo nos miró con esos ojos brillantes, como carbones encendidos. Mi madre temblaba. Mi hermano apretaba los puños, y yo sentía que el aire se volvía más pesado. Pero mi padre lo enfrentó con calma. Este es nuestro hogar, dijo. Y si ustedes creen que pueden venir aquí a imponerse, se equivocan. El extraterrestre no respondió, pero en sus ojos vimos algo que nunca olvidaremos. Respeto mezclado con miedo. La asociación no se detuvo. Clara envió nuevas cartas, nuevas sanciones, intentando quebrarnos antes de que la situación escalara. Su derrota es inevitable, decía. La justicia está de nuestro lado. Pero cada carta era leída en voz alta, y en lugar de rendirnos, nos mirábamos con más fuerza. No vamos a ceder, decía mi padre. No vamos a dejar que nos quiebren. El dolor seguía ahí, claro. Cada sanción era un recordatorio de lo que habíamos perdido, de lo que nos querían arrebatar. Pero también era un recordatorio de por qué luchábamos. Elena escribió en su cuaderno, ellos creen que somos débiles. Error de cálculo. Lo que hicieron fue despertar al gigante. Esa noche,
mientras los soldados extraterrestres patrullaban el barrio con arrogancia, mi madre se sentó a su lado y murmuró, no estás solo. Nosotros tampoco lo estamos. Fue un gesto, pequeño, pero fue el inicio de algo más grande. El cliffhanger llegó con una carta final. De la asociación. Reunión obligatoria mañana. Se discutirán las sanciones contra la familia Martínez. Era el inicio de una guerra abierta, un enfrentamiento público que marcaría un antes y un después. La reunión obligatoria convocada por Clara fue el detonante. El salón comunitario estaba abarrotado, con vecinos que se miraban entre sí con nerviosismo, algunos con miedo, otros con curiosidad morbosa. En el centro, Clara desplegaba sus papeles como si fueran armas, lista para humillarnos públicamente. Afuera, los soldados extraterrestres seguían patrullando con arrogancia, sus armaduras brillando bajo las luces del vecindario, como recordatorio constante de que la amenaza estaba allí, respirando sobre nuestras cabezas. Mi madre se aferraba a mi brazo, temblando. Mi hermano no podía quedarse quieto, apretaba los puños y murmuraba insultos entre dientes. Yo sentía que el aire se volvía más pesado con cada palabra de Clara. La familia Martínez ha violado las reglas de la asociación. Dijo con voz fría. Han permitido la presencia de elementos ajenos, han desafiado la autoridad, y han puesto en riesgo la armonía del vecindario. Deben ser sancionados. El murmullo fue inmediato. Algunos vecinos asentían, otros bajaban la cabeza. Pero mi padre se levantó despacio, con calma, y dijo, no estamos aquí para que nos juzguen. Estamos aquí para que escuchen. Estos soldados han caído aquí sin invitación. Lo único que pedimos es dignidad. ¿Qué clase de humanos seríamos si se la negamos? El silencio fue absoluto. Clara frunció el ceño, intentando recuperar el control. Las reglas son claras, insistió. No podemos permitir excepciones. Pero mi padre no se detuvo. Las reglas no pueden estar por encima de la humanidad. No pueden estar por encima del dolor. Y lo que ustedes están haciendo es ilegal, es cruel, y es inhumano. El murmullo se convirtió en un murmullo nervioso. Algunos vecinos empezaron a mirarse entre sí, sorprendidos por la firmeza de mi padre. Clara perdió la sonrisa. ¿Está amenazando a la asociación?, preguntó con voz tensa. Mi padre dio un paso adelante. No es una amenaza, es una promesa. Ustedes pensaron que éramos débiles. Error de cálculo. Lo que hicieron fue despertar al gigante. La tensión era insoportable. Mi madre levantó la cabeza por primera vez y dijo con voz firme, nos han hecho llorar. Nos han humillado, nos han tratado como si no valiera nada lo que somos. Pero, aquí estamos. No nos vamos a rendir. Mi hermano, temblando, añadió, y no. Estamos solos. Ustedes creen que tienen todo el poder, pero lo que tienen es miedo. Miedo de que alguien los enfrente. El salón se quedó en silencio. Clara intentó recuperar el control, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Esto es inaceptable. La asociación no tolerará este tipo de comportamiento. Mi padre sonrió, una sonrisa cansada pero llena de desafío. Pues prepárense, porque lo que no vamos a tolerar es que nos sigan pisoteando. La reunión terminó en caos. Algunos vecinos se levantaron y se fueron, otros murmuraban entre sí, y Clara salió, furiosa, con los papeles en la mano. Nosotros salimos juntos, con la cabeza en alto. Por primera vez en semanas, no nos sentimos víctimas. Nos sentimos luchadores. Y aunque sabíamos que la guerra apenas comenzaba, también sabíamos que habíamos dado el primer golpe. Esa noche, en casa, la tensión se transformó en algo distinto. Mi madre sonrió mientras servía la cena, mi hermano habló más de lo habitual, y mi padre parecía más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Yo me sentí orgulloso. Orgulloso de mi familia, orgulloso de haber enfrentado a quienes nos querían destruir. No habíamos
ganado todavía, pero habíamos demostrado que no éramos débiles. Y eso, en sí mismo, era una victoria. El extraterrestre líder, el más alto, nos observaba desde la calle. Sus ojos brillaban con una mezcla de respeto y desconcierto. Aunque no entendía nuestras palabras, percibía nuestra fuerza. En sus gestos vimos algo que nunca olvidaremos: reconocimiento. Era como si hubiera entendido que nuestra lucha y la suya eran la misma. El barrio seguía igual por fuera, pero dentro de nuestra casa todo había cambiado. Ya no éramos los vecinos acosados. Éramos la familia que se había levantado contra la asociación. Y aunque sabíamos que vendrían más ataques, más cartas, más intentos de quebrarnos, también sabíamos que estábamos listos. Porque el gigante ya no dormía. El gigante estaba despierto, y no había vuelta atrás. El cliffhanger llegó esa misma semana. Una nueva carta, más agresiva que todas las anteriores, llegó a nuestra puerta. No era una multa, no era una advertencia. Era una notificación legal. Clara había conseguido que la asociación presentara cargos formales contra nosotros. El papel decía que, si perdíamos, podríamos perder la casa. Mi madre lo leyó en silencio, mi hermano gritó de rabia, y mi padre apretó el cuaderno contra él pecho. Yo lo miré y entendí que la batalla había escalado. Ya no era solo un juego de poder. Era una guerra abierta. La notificación legal que Clara envió fue como un puñetazo en el estómago. No era ya una multa absurda ni una advertencia escrita con tono arrogante. Era un documento oficial, con sellos y firmas, que decía que la asociación de propietarios había iniciado un proceso contra nosotros. El cargo era claro: violaciones graves y repetidas de las normas comunitarias. Y la amenaza era aún más brutal: si perdíamos, podríamos perder la casa. Mi madre se desplomó en la silla al leerlo. ¿Perder la casa? Todo lo que hemos construido. Su voz era un susurro quebrado. Mi hermano golpeó la mesa con rabia. Esto es una locura. No pueden hacer eso. Pero podían. Clara había conseguido llevar el conflicto a un nivel que ninguno de nosotros había imaginado. El extraterrestre líder, el que parecía comandante de los soldados caídos, observaba desde la calle. Sus ojos brillaban con una mezcla de desconcierto y arrogancia. No entendía nuestras leyes, pero entendía que había tensión. Y en su mirada se notaba algo que nos helaba la sangre. Estaba evaluando. Nos miraba como si fuéramos un experimento, como si quisiera ver hasta dónde llegaba nuestra resistencia. Mi padre se encerró en su estudio con el cuaderno lleno de notas y pruebas. Pasó horas revisando documentos, buscando lagunas legales, tratando de entender cómo defendernos. Cuando salió, tenía los ojos rojos, pero también una chispa de determinación. No vamos a rendirnos, dijo. Ellos creen que nos van a aplastar. Lo que no saben es que cada golpe que nos dan nos hace más fuertes. La tensión en casa era insoportable. Mi madre apenas dormía, mi hermano caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, y yo sentía que el aire se volvía más pesado cada día. Pero en medio de ese dolor, también había algo nuevo: unión. Nos mirábamos con más fuerza. Nos hablábamos con más sinceridad, nos sosteníamos unos a otros. Era como si la amenaza de perderlo todo nos hubiera recordado lo que realmente importaba. La asociación no se detuvo. Clara convocó otra reunión comunitaria, esta vez con un tono aún más agresivo. La familia Martínez ha desafiado nuestra autoridad, dijo frente a todos. Han permitido prácticas indebidas, han traído caos al vecindario, y ahora deben enfrentar las consecuencias legales. Su voz era fría, calculada, diseñada para humillarnos públicamente. Pero mi padre no se quedó callado. Se levantó despacio, con calma, y dijo: no estamos aquí para que nos humillen. Estamos aquí para que escuchen. Ustedes han excedido su autoridad. Han acosado a mi familia, han violado nuestra privacidad,
y ahora quieren arrebatarnos nuestra casa. Pero no lo vamos a permitir. Tenemos pruebas. Y si quieren seguir con esto, nos veremos en un tribunal. El murmullo fue inmediato. Algunos vecinos se miraron entre sí, sorprendidos por la firmeza de mi padre. Clara perdió la sonrisa. ¿Tribunal? Está amenazando a la asociación. Mi padre la miró fijamente. No es una amenaza. Es una promesa. Ustedes pensaron que éramos débiles. Error de cálculo. Lo que hicieron fue despertar al gigante. El silencio fue absoluto. Mi madre levantó la cabeza y dijo con voz firme, nos han hecho llorar, nos han humillado, nos han tratado como si no valiera nada lo que somos. Pero aquí estamos. No nos vamos a rendir. Mi hermano, temblando, añadió, y no estamos solos. Ustedes creen que tienen todo el poder, pero lo que tienen es miedo. Miedo de que alguien los enfrente. La reunión terminó en caos. Algunos vecinos se levantaron y se fueron, otros murmuraban entre sí, y Clara salió, furiosa, con los papeles en la mano. Nosotros salimos juntos, con la cabeza en alto. Por primera vez en semanas, no nos sentimos víctimas. Nos sentimos luchadores. Y aunque sabíamos que la guerra apenas comenzaba, también sabíamos que habíamos dado el primer golpe. Esa noche, en casa, la tensión se transformó en algo distinto. Mi madre sonrió mientras servía la cena, mi hermano habló más de lo habitual, y mi padre parecía más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Yo me sentí orgulloso. Orgulloso de mi familia, orgulloso de haber enfrentado a quienes nos querían destruir. No habíamos ganado todavía, pero habíamos demostrado que no éramos débiles. Y eso, en sí mismo, era una victoria. El extraterrestre líder nos observaba. Desde la calle. Sus ojos brillaban con una mezcla de respeto y desconcierto. Aunque no entendía nuestras palabras, percibía nuestra fuerza. Y en sus gestos, vimos algo que nunca olvidaremos, reconocimiento. Era como si hubiera entendido que nuestra lucha y la suya eran la misma. El cliffhanger llegó con una nueva carta, más agresiva que todas las anteriores. No era solo una notificación legal. Era una orden de inspección. La asociación había conseguido permiso para entrar en nuestra casa y revisar cada rincón. Buscaremos pruebas de sus violaciones. Decía el documento. Mi madre lo leyó en silencio, mi hermano gritó de rabia, y mi padre apretó el cuaderno contra el pecho. Yo lo miré y entendí que la batalla había escalado aún más. Ya no era solo un juego de poder. Era una guerra abierta, y la próxima ofensiva sería dentro de nuestro propio hogar. La orden de inspección fue el golpe más duro que habíamos recibido hasta entonces. No era ya una multa absurda ni una advertencia escrita con tono arrogante. Era la invasión directa a nuestro hogar, el lugar donde guardábamos recuerdos, fotos, cartas, todo lo que nos hacía sentir seguros. Clara había conseguido que la asociación tuviera permiso para entrar y revisar cada rincón, buscando pruebas de nuestras violaciones. Mi madre se derrumbó al leerlo. Van a entrar aquí, van a tocar nuestras cosas. Su voz era un hilo quebrado. Mi hermano golpeó la pared con rabia. Esto es demasiado, no tienen derecho. Pero Clara lo había conseguido. Y lo peor era que algunos vecinos, por miedo o conveniencia, estaban dispuestos a acompañarla en esa inspección. El extraterrestre líder, sentado afuera, con sus soldados heridos, nos miraba con esos ojos llenos de dolor y arrogancia. Parecía entender que algo terrible estaba por ocurrir. Se levantó, dio un paso hacia la puerta, y se detuvo. No podía entrar, no podía defendernos, pero su presencia era un recordatorio de que no estábamos solos en la humillación. El día de la inspección llegó. Clara apareció, con 2 miembros de la asociación y un inspector legal. Entraron con esa arrogancia que los caracterizaba, mirando cada rincón como si fueran dueños de nuestra vida. Buscaremos pruebas de sus violaciones, dijo Clara con una
Sonrisa fría. Y cuando las encontremos, perderán esta casa. Mi padre los enfrentó con calma. No. Encontrarán nada. Lo único que tenemos aquí es nuestra dignidad. Y eso no. Pueden arrebatárnosla. Pero Clara no escuchaba. Revisaron cajones, abrieron armarios, miraron debajo de las camas. Cada gesto era una humillación, cada mirada un recordatorio de que nos querían destruir. La traición más dura llegó cuando descubrimos que uno de nuestros vecinos, alguien que siempre había compartido cenas y risas con nosotros, había entregado información a Clara. Ellos guardan cosas indebidas, había dicho. Y eso fue lo que permitió la inspección. Mi madre lloró al enterarse. ¿Cómo pudieron? Eran nuestros amigos. El dolor fue insoportable. No era solo la asociación, era la traición de quienes creíamos cercanos. Era la certeza de que algunos preferían protegerse a sí mismos antes que defender lo justo. Mi hermano gritó de rabia, mi padre apretó los dientes, y yo sentí que el mundo se nos venía abajo. Clara encontró una caja con cartas y dibujos que mi madre había guardado. Eran recuerdos de los caídos, de vecinos, que habían sufrido bajo las reglas absurdas de la asociación. Esto es prueba de su desobediencia, dijo con voz fría. Han documentado lo que no debía ser documentado. Esto es suficiente para iniciar el proceso de desalojo. Mi madre se lanzó hacia la caja, llorando. Son recuerdos, no son pruebas. Pero Clara no cedió. Son evidencia de su rebeldía. Y eso es suficiente. El día de la audiencia amaneció con un silencio extraño, como si el barrio entero contuviera la respiración. El salón comunitario estaba lleno, vecinos curiosos, miembros de la asociación, y Clara al frente, con esa sonrisa venenosa que usaba para disfrazar su arrogancia. En sus manos llevaba la carpeta con las supuestas pruebas contra nosotros. Afuera, los soldados extraterrestres permanecían de pie, observando con sus ojos brillantes, como si fueran jueces silenciosos de nuestra resistencia. Mi madre temblaba, mi hermano apretaba los puños, y yo sentía que el aire se volvía más pesado con cada minuto. Pero, mi padre, el comandante de nuestra familia, se levantó con calma, con el cuaderno en la mano, y dijo, hoy no somos víctimas. Hoy somos la voz de la humanidad. Y ellos van a escucharnos. El juez comunitario abrió la sesión. Clara habló primero, con voz firme y calculada. La familia Martínez ha violado las reglas de la asociación. Han permitido prácticas indebidas, han desafiado la autoridad, y han puesto en riesgo la armonía del vecindario. Por eso pedimos su desalojo. Sus palabras resonaron como cuchillos, pero no nos quebraron. Mi padre se levantó despacio, con calma, y dijo, no estamos aquí para que nos humillen. Estamos aquí para que escuchen. La asociación ha excedido su autoridad. Nos han acosado, nos han violado la privacidad, nos han tratado como si no valiera nada lo que somos. Pero tenemos pruebas. Y hoy vamos a demostrarlo. El silencio fue absoluto. Mi madre levantó la cabeza y dijo con voz firme, nos han hecho llorar, nos han humillado, nos han tratado como si no valiera nada lo que somos. Pero aquí estamos. No nos vamos a rendir. Mi hermano, temblando, añadió, y no estamos solos. Ustedes creen que tienen todo el poder, pero lo que tienen es miedo. Miedo de que alguien los enfrente. Elena, nuestra vecina más cercana, se levantó con una carpeta llena de documentos. He guardado cartas, fotos, pruebas de cómo Clara ha abusado de todos nosotros, dijo. No están solos. Su voz temblaba, pero sus ojos brillaban con orgullo. Otros vecinos comenzaron a levantarse, uno por uno, ofreciendo testimonios, pruebas, palabras de apoyo. Era como si el gigante que dormía en el barrio hubiera despertado. Clara perdió la sonrisa. Esto es inaceptable, dijo con voz tensa. La asociación no tolerará este tipo de comportamiento. Pero el juez comunitario la interrumpió. Lo que no podemos
Tolerar es el abuso de poder. Las pruebas son claras. La asociación ha excedido su autoridad. Y la familia Martínez no será desalojada. El silencio fue seguido por un murmullo. De sorpresa, Clara se quedó paralizada, con los papeles en la mano. Mi madre lloró de alivio, mi hermano gritó de alegría, y yo sentí que el mundo se iluminaba. Mi padre levantó el cuaderno y dijo, hoy demostramos quiénes somos. Hoy demostramos que la humanidad no se rinde. Y hoy, por fin, se hizo justicia. El rugido que salió de nuestros pechos fue ensordecedor. No era miedo, era orgullo. No era desesperación, era humanidad. Elena abrazó a mi madre, mi hermano levantó la bandera pintada, y los soldados extraterrestres, desde afuera, inclinaron la cabeza en señal de respeto. Sus ojos brillaban con algo nuevo, esperanza. Clara salió furiosa, con los papeles en la mano, pero ya no tenía el mismo poder. La asociación había sido derrotada. El barrio había despertado. Y nosotros, por primera vez en semanas, nos sentimos libres. Esa noche, en casa, la tensión se transformó en alegría. Mi madre sonrió mientras servía la cena, mi hermano habló más de lo habitual, y mi padre parecía más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Yo me sentí orgulloso. Orgulloso de mi familia. Orgulloso de haber enfrentado a quienes nos querían destruir. No habíamos ganado solo para nosotros. Habíamos ganado para todos. El extraterrestre líder se acercó a la puerta y nos miró. Sus ojos brillaban con respeto. Era como si hubiera entendido que su lucha y la nuestra eran la misma. Que sus soldados caídos y nuestra casa defendida eran parte de una misma historia de dolor y resistencia. Mi madre se inclinó hacia él y murmuró. No estás solo. Nosotros tampoco lo estamos. Fue un gesto pequeño, pero fue el inicio de algo más grande. El rugido humano había paralizado el miedo de quienes se creían invencibles. Y ese rugido, resonando en cada rincón del barrio, fue la verdadera victoria. Esa noche, mientras mirábamos las estrellas desde el porche improvisado, mi padre murmuró, esto apenas comienza. La tierra ya no es víctima. Ahora somos cazadores. El silencio se llenó de orgullo. Y en ese momento, todos pensamos lo mismo. Joder, por fin. El clímax, la justicia final, el grito de alivio y orgullo que marca el desenlace. La saga de 7 partes está completa, con el arco de dolor, resistencia y venganza culminando en ese momento de catarsis. 1. El gancho emocional, la llegada de los soldados extraterrestres y el inicio del conflicto con la asociación de propietarios. 2. El dolor humano, las pérdidas familiares y la arrogancia de los invasores mezclada con el hostigamiento de la asociación. 3. La resistencia silenciosa, la unión de los vecinos y el despertar del orgullo humano. 4. El enfrentamiento público, la primera contraofensiva y la humillación de la asociación. 5. La traición más dura, la amenaza de perderlo todo y el sacrificio que casi destruye a la comunidad. 6. El despertar del gigante, la organización, los aliados inesperados y la preparación para la venganza. 7. El clímax, la batalla final, la justicia y el grito humano de joder, por fin. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.